no hay acuerdo ni va a haber acuerdo entre los sindicatos y el gobierno en la reforma laboral. Quieren recortar derechos, quieren abaratar el despido y quieren recortar conquistas que ha conseguido la gente mayor, los que tienen canas y los que no tienen pelo, a lo largo de luchas de muchos años en tiempos más difíciles y más duros. Quieren darle otra vuelta de tuerca y volver a recortar derechos. No tienen razones y no me extenderé en esas porque me imagino que aquí todos tenéis y todas conocimiento de las razones de fondo. ¿Por qué? Pero esperemos que el pulso último, que el gobierno no se atreva a sacar la reforma laboral para favorecer de nuevo al empresariado, que por cierto en el reparto de la riqueza se ha llevado la mejor parte de la tarta en los últimos años, y realmente atienda a los sindicatos. Si no es así, sabéis que la huelga general está servida. Decir que tenemos alternativas. En Izquierda Unida tenemos alternativas. Y las alternativas de aumentar los ingresos del Estado pueden venir por la lucha contra el fraude fiscal. 1 de cada 4 euros no paga impuestos en España. Con una reforma fiscal progresiva para que se cumpla el artículo 31 de la Constitución y que pague más quien más gana y quien más tiene. Para que se le ponga, por ejemplo, un 5% de impuesto a la banca. Para que se ponga un 0,2% de impuesto a las transacciones en bolsa. Un 50% de impuesto extraordinario a los bonos y primas que cobran los altos ejecutivos, responsables también de la crisis que han organizado, que se vuelva a restaurar el impuesto de patrimonio, que las ICAP paguen igual que el resto de sociedades en nuestro país, que los billetes de 500 se les cambie el color o se supriman para que de una vez paguen los impuestos los que tienen y negocian con los billetes de 500, ya lo ha aprobado el gobierno inglés y la Asamblea Nacional Francesa, los paraísos fiscales que de verdad acaben con ellos, que en el tramo marginal del IRPF, de los que cobran más salario, pues se le ponga un tramo más alto. En fin, hay medidas suficientes como para recaudar recursos a la hacienda pública sin necesidad de tener que hacer políticas de recorte de lo que llaman ajuste duro. Esa es la propuesta que tenemos esta izquierda y esa es la propuesta que vamos a continuar trabajando en esa dirección. Como me quiero ajustar al tiempo y no quiero ser pesado, deciros un par de cosas. El día 8 vamos a apoyar la huelga sectorial con todos los problemas que tiene de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Pero no solo porque nos recorten un 5%, un 7%, un 9%, un 3% del salario, es para defender lo público. ¿Os imagináis una sociedad sin impuestos? Como proponen esos que dicen que hay que bajar más los impuestos, siempre piensan en sus propias carteras. ¿Os imagináis que mañana tengamos que ir al médico y lo tengamos que pagar directamente? ¿Os imagináis que tengamos que ir a la escuela y tengamos que pagar al profesor o la profesora? ¿Os imagináis que tengamos un problema de seguridad y tengamos que buscar una seguridad privada para que lo resuelva? ¿Os imagináis que lleguemos a mayores y no tengamos una pensión porque no hay impuestos, esos que quieren acabar con los impuestos? ¿Cuándo la derecha económica de este país y de todos los países quiso pagar impuestos? Por eso se llaman impuestos. Porque no los querían pagar. Porque la derecha se apañaría perfectamente por muy poquitos impuestos para que la clase trabajadora no tuviera acceso a bienestar social. Por eso, lo que está en juego el día 8 no es el salario de los trabajadores y trabajadoras públicos, que también, sino la defensa de lo público, lo de todos y lo de todas. Y por tanto, en ese nivel de conciencia creo que nos tenemos que situar para que sea un éxito el día 8 en la huelga. Y finalmente que se creen las condiciones para ir a la huelga general, completa, no para derrocar al gobierno, sino para decirle al poder económico que estamos aquí. Que esos que están en Bilderberg, sentados en unos cuantos despachos, que están decidiendo sobre nuestra vida, que no les ha votado a nadie, a la mayoría necesitan tener el pueblo en la calle, en la movilización, para decirles, y decirles sobre todo al gobierno, que tiene que girar su política, que no puede estar de rodillas frente al poder financiero y el capital, y que tiene que estar al servicio de la clase trabajadora, porque la mayoría de gente que ha votado al Partido Socialista son clase trabajadora, son base social, igual que los que votan Izquierda Unida u otras fuerzas políticas, y por tanto con eso se tiene que reencontrar el gobierno, y si no se reencuentra esa base social, se tiene que reencontrar con otra izquierda para que podamos realmente defender los intereses que legítimamente y los anhelos e ilusiones que tiene esa base social del Partido Socialista. A partir de ahí deciros y concluyo que el capitalismo es incompatible con la democracia, que esta democracia no es verdad, que tenemos una democracia amputada, que si hubiéramos tenido en esta fuerza política los diputados que el pueblo quería que tuviéramos en el Parlamento, el tijeretazo no hubiera salido, lo hubiéramos echado para atrás y no habría sufrimiento y cambiaría la correlación de fuerzas y tenemos que seguir peleando frente a eso. Igual que la gente cuando votó en 1977 lloraba después de 40 años sin votar,
lloraba cuando echaba un voto en la urna, espero que no tardemos mucho en tener que volver a llorar cuando echemos un voto que sepa que tiene el mismo valor electoral que los demás votos. Decía Julio Amiga, y en eso estamos, esa es la refundación, vamos a distintos ritmos. Las federaciones, cada una tiene su soberanía, y vamos a distintos ritmos en las distintas federaciones del Estado español. Pero decía Julio Anguita que a la izquierda le disputa a Dios el poder de crear. Parece una frase muy hecha, pero eso es una frase importante, clave en este tiempo que estamos viviendo. Disputarle a Dios el poder de crear. Tenemos que crear. Y hoy hay que hacer mucha pedagogía. Hay que hacer que haya toma de conciencia de clase, que se ha perdido mucho. Hay que hacer que la generación de jóvenes con los cerebros tuneados, que se los ha tuneado el sistema a través de sus medios poderosos de comunicación, empiecen a repensar y a pensar que tienen que ser actores y protagonistas de esta historia. Que hay que estar en el botellón, pero que hay que estar también en la marcha, en la lucha, en la conquista de los derechos. Que los derechos que hoy tienen, mejores o peores, los conquistó la gente que otra vez fue joven, antes fue joven y también lucharon y bregaron. Y muchos perdieron hasta la vida, no hace falta que lo expliquemos, y menos aquí en Galicia. Por tanto, dicho eso, ¿en qué queremos coincidir con los demás? ¿En qué nos queremos refundar? Y tenemos un texto que ya hemos leído en una ocasión, pero que quería hoy leerlo aquí también, y me lo ha pedido Yolanda que le lea aquí este texto. Y nos queremos refundar sencillamente con todos aquellos y aquellas que piensan que la riqueza se tiene que repartir con equidad y que los trabajadores y trabajadoras son quienes la crean. Con quienes consideran que hay que preservar la madre tierra para que siga siendo habitable para generaciones venideras. Tenemos que refundarnos con quienes creen que la igualdad del hombre y mujer es innegociable. Tenemos que refundarnos con los que buscan la paz, que la paz no se construye matando gente. Los que abrigan la esperanza de que las auténticas patrias están exentas de fronteras. Los que juzgan que ningún ser humano es ilegal. Los que están convencidos y convencidas de la necesidad de una jurisdicción universal para que no quede impune ningún crimen de lesa humanidad en ninguna parte del mundo. Con los que apuestan por una educación pública y laica. Con los que luchan por la salud pública. Con los que defienden que todo ser humano debe tener un techo digno. Con los que están tan por la vida que hay que conseguir que los niños y niñas, por el hecho de nacer, tengan derecho a un poco de afectividad, a alimento, a jugar y a desarrollarse. Con los que creen que los mayores tienen derecho a una vejez serena y a una muerte digna. Con los que defienden la libertad sexual de los seres humanos, sea la que sea, siempre dentro del respeto a la libertad y el respeto a los demás. Con los que opinan y entienden que la corrupción es un cáncer de la democracia y quiebra el valor de la política. Con los que opinan que la competitividad tiene su alternativa en la cooperación. Con los que consideran que no habrá recuperación de nuestra memoria histórica hasta que el Estado restituya plenamente lo que un régimen ilegítimo les arrebató. La vida de 160.000 personas no es posible restituirla, pero sí los cadáveres, los miles de cadáveres que siguen estando en la cuneta, y es una responsabilidad del Estado. No es responsabilidad de la familia, sino del Estado, porque fue un Estado, un gobierno ilegítimo quien les asesinó, y debe ser un gobierno legítimo. Queremos refundarnos con quienes razonan que el jefe del Estado tiene que ser elegido por el pueblo. Tenemos que refundarnos con quienes reflexionan que los miedos deben ser sustituidos por la libertad. Con los que imaginan que la ambición de tener debe sucumbir ante los valores del ser. Con los que piensan que la solidaridad es sin duda la ternura de los pueblos. Están decididos, también se quieren refundar y se tienen que refundar con nosotros quienes están decididos, como escribió Gabriel Celaya, a salir a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo. Muchas gracias.